minutos. Vamos a ir al libro de Esther. Este año volvimos al libro de Esther. Es un gran libro, hermanos. Les invito a que vayan al capítulo 4, por favor. Y se ponen de pie si son tan amables. Hermanos, este es un gran libro. Es precioso. Ya había un montón de muchachos que no habían escuchado acerca de este libro, digamos, pues, y estudiarlo así de esta manera. Ahora, no lo estudiamos versículo por versículo porque no nos daba tiempo, pero sí fuimos evento por evento. Y el versículo clave que encontramos acá está en el capítulo 4, el versículo 14. Realmente estos últimos versículos 14, 15, 16, 17 son el corazón del libro. Y dice así la palabra de Dios. Y este 14 fue el que los muchachos se aprendieron, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahora Mardoqueo hace una pregunta a Esther, una pregunta para que ella piense y medite. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Oiga, hermanos, qué resolución. Y dice: y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Señor, gracias por permitirnos venir a tu casa. Bendice este tiempo de estudio bíblico, estos minutos. Que así sea, Padre. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Yo creo que usted entiende, hermano, que es imposible que en unos minutos yo trate lo que vimos en 8 lecciones. Es imposible hacerlo. Pero Esther es un libro precioso. Yo quisiera motivarlo a usted que lo lea. Los capítulos son pequeños. De hecho, el capítulo 10 tiene 3 versículos. Y los demás capítulos son realmente cortos. Es un libro que lo lee en menos de 1 hora, si quisiera leerlo corrido. Pero es precioso. Hay algunas cosas particulares de este libro. Una de ellas, creo que es la que más se menciona siempre, es que el nombre de Dios no aparece aquí, en ninguna parte. No dice Jehová Dios, o no dice y el Señor, en ninguna parte. Pero Dios está presente en todo el libro, hermanos. Desde el inicio hasta el final uno puede ver cómo Dios, de una forma silenciosa, pero como siempre efectiva, Dios va moviendo todas las piezas. Desde el rey, quien se creía el soberano, todos en el libro van trabajando como un relojito en el tiempo y en la forma en que Dios quiere que trabajen. Y siempre hay 2 frases que nos gusta repetir mucho de este libro, y es que Dios no está ausente y tampoco llega tarde. Es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Es una de las cosas que aprendemos acá, porque mientras vemos cómo el mal va creciendo y hace planes y conspira, uno va viendo cómo Dios, aparentemente parece que Dios está dormido, no se da cuenta, no se interesa, pero lo que está haciendo Dios es madurando las cosas para que todo caiga en el momento preciso, exacto. Dios no está ausente y tampoco llega tarde. Y otra frase que vimos en este libro siempre es que los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Y es un libro precioso que nos habla primordialmente de la providencia de Dios.
Y vimos que la palabra providencia viene de dos palabras: pro, que significa antes o antelación, y videncia, que significa ver. Dios ve todo antes que pase. Dios sabe todo lo que va a pasar, nosotros no. Y por eso nos cuesta mucho a veces, y por eso cuestionamos a Dios cuando decimos, pero qué extraño, ¿por qué Dios no mete la mano ya? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no para este asunto? ¿Por qué la cosa? Y Dios todo lo ve. Él vive en otro tiempo. Nosotros vivimos en una cosa minúscula que se llama presente. Dios vive en todas las esferas, hermanos. Dios está en el presente y también está en el futuro, a años luz. Y es lo que vemos en todo el libro. Y a través de cada relato, hermanos, podemos ver la mano soberana de Dios. Desde el capítulo 1 vemos cómo Dios trabaja en el corazón del rey Asuero. También vemos cómo Esther, dice que para este tiempo, hermanos, vivían en este imperio medo-persa 50 millones de personas. Si sacáramos un porcentaje, podríamos decir 25 millones de hombres, 25 millones de mujeres. Y cuando están buscando reina, recuerde que Esther es judía y es huérfana. Pero es que uno puede ver la mano de Dios, como Dios hace siempre lo que quiere, hermanos. Porque era la persona posiblemente menos esperada para ocuparse la reina de este imperio. Porque era judía, era un pueblo exiliado que había venido años atrás, desde cuando Nabucodonosor los había traído cautivos. Y había un grupo que se había quedado y ella había crecido ahí, sus padres habían muerto y fue adoptada por Mardoqueo, su primo, unos 15 años mayor que ella. Pero tenía todas las de perder, por así decirlo. Pero Dios acomoda las cosas y la lleva a esa posición. Y cuando vamos al capítulo 4, Mardoqueo le hace a ella una pregunta. Y Mardoqueo le dice: Esther, mira, quiero que pienses, quiero que analices. ¿No te has puesto a pensar que para esta hora Dios te puso en esa posición? ¿Cuál posición? Bueno, cuando usted va al libro se da cuenta que había un hombre que se llamaba Amán, que es un cuadro de la carne. Y Amán quiere destruir a los judíos. Por consiguiente, a Esther, a Mardoqueo y al pueblo judío. Pero Mardoqueo, el tío de Esther, es un tipo del Espíritu Santo, y Esther es un cuadro del creyente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos habla, nos aconseja, nos guía, nos ayuda a ver las cosas, ¿verdad que sí? Nos indica cómo es, nos dice que sí, que no. Y es algo interesantísimo, porque aquí en el libro dice que Esther obedecía y escuchaba a Mardoqueo aún cuando ya era la reina. Dice como cuando él la educaba. Ella era una persona que escuchaba a su tío o a su primo Mardoqueo, un cuadro del Espíritu Santo. Y es lo que hace el cristiano. El cristiano debe escuchar al Espíritu Santo siempre. Y al comienzo, cuando se empezó a gestar este plan de Amán, la carne, porque Amán no quería a Mardoqueo, así como la carne no quiere al Espíritu Santo, y se opone, hizo una guerra. Asuero es un cuadro del mundo, y oiga, Asuero y Amán eran amiguísimos. El mundo y la carne, hermanos, son amigos. Muy amigos. Y eran muy amigos ellos. Y este hombre Amán hace un plan para destrucción del pueblo de Dios. Y estando Esther ya, le dice Mardoqueo: tienes que
tienes que hablar con el rey. Y Esther le dice, es que no puedo, porque la costumbre es que si el rey no llama a alguien, esa persona no puede entrar a verlo sin ser llamado, aunque sea la reina. Porque si entra y este hombre no le extiende el cetro, muere, sea quien sea, y le dice, es muy peligroso para mí. Es la discusión del cristiano con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos pide cosas y uno dice, es que no tiene sentido, es que es arriesgado, es que es peligroso, es que no entiendo por qué, es que no es lógico, ¿verdad? Decimos esa guerra entre el cristiano y el Espíritu Santo, porque a veces no queremos escuchar la voz del Espíritu. Y entonces llega, y me parece, hermanos, casi ver a Mardoqueo. Yo les decía a los muchachos que se pone en pie y se soca la faja y le dice, vaya y le dice a Esther esto. Porque aquí hay un señor que es el que funge como, se llama Atac. Atac llevaba el recado de Mardoqueo a Esther, y luego llevaba la respuesta de Esther a Mardoqueo. Y yo le decía a los muchachos, es un cuadro de la oración, Atac. La forma en que conversamos con el Señor. Y Esther no quería, porque era peligroso y era arriesgado. Es importante, hermanos, por eso hablar con Dios y dejar que Dios nos convenza. Y cuando el Señor nos convence, tomamos fuerzas para hacer lo que debemos hacer. No lo que es más conveniente, no, lo que debemos hacer. Hay cristianos que siempre quieren moverse en la voluntad de Dios cuando es conveniente. Pero usted va a encontrar que en esta vida y en este mundo dominado por el pecado, ¿verdad, hermanos? En este mundo dominado por la maldad, ¿verdad que sí, hermanos? Qué triste las religiones que dicen que estamos en el milenio. Les regalo esta porquería. ¿Cómo va a ser el milenio esto? ¿Cómo se les ocurre creer que este es el milenio? En un mundo como el que vivimos, hacer la voluntad de Dios siempre va a llevarnos a alguna situación incómoda, con la familia, con el jefe, con los compañeros, con el vecino, con quien sea. Hacer lo que Dios quiere es arriesgado en alguna forma, aún en un país como Costa Rica, hermanos, y hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Ser cristiano en este país es muy fácil, hermanos. El que no es cristiano en Costa Rica no veo a dónde va a ser cristiano. Aquí es muy fácil. ¿Qué hemos sufrido por ser cristianos? Dígame, mencióneme, hermano. ¿Qué ha sufrido la iglesia aquí? Que nos atrasen un permiso municipal. Ay, qué montón. Que nos digan pandereta. Aquí es muy fácil ser hijo de Dios. Demasiado fácil. Tal vez por eso es que la iglesia se está durmiendo tanto. Pero comienza esa discusión siempre. Y Mardoqueo dice, tienes que intervenir, tienes que hablar a favor de tu pueblo. Y ella dice, no puedo, es arriesgado, es muy peligroso, puedo morir. ¿Y qué le dice él? Mira, Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, varias cosas. Número uno, Esther, si tú no quieres, Dios va a encontrar a alguien que quiera hacerlo. Es algo importante, hermano, entender que no somos necesarios. ¿Por qué se me quedan viendo así, hermanos? Ninguno de nosotros hace falta en esta iglesia. Esto es de Cristo. Y si no queremos, Él va a buscar a alguien que lo haga. Así que Esther, este es tu momento, este es tu tiempo. Dios te puso, naciste en este tiempo y Dios espera que cumplas con una misión y Él te ha puesto. No lo piensas, dice, no lo analizas, Esther. ¿No será que Dios te llevó al palacio para que en este tiempo tú hagas algo?
Mis hermanos, Dios no se equivoca. Usted y yo vivimos en este momento, en este mundo y en estas circunstancias. Sin equivocación divina nos puso y espera que hagamos algo, que cumplamos con algo. Así que Esther estaba en esa, caray, arriesgado, claro, absolutamente, peligroso, podía morir, sí. Este hombre, déjeme darle algunos datos de él. Este hombre era un déspota, era realmente malvado. Y él estaba en guerra, ya estaba en guerra con los griegos, el siguiente imperio. Recuerda, el primero imperio es babilónico, el segundo medo-persa, el tercero el griego. Y medo-persa ya había empezado a tener problemitas con Grecia. Este banquete que hizo Asuero de 180 días, bárbaro, una fiesta pecaminosa para celebrar que las estrategias militares que él tenía para pelear con Grecia eran superiores, se estaban jactando antes de la victoria. Tenía varios millones de soldados y veían humanamente muy fácil derrotar a Grecia. Lo que pasa es que no fue tan fácil como pensaban, pero habían construido inclusive unos puentes para bajarse en ciertas partes del Mediterráneo también, pero hubo unas tormentas que botaron los puentes. Eso no está en el libro, está en la historia, así que ni lo busque, ahí pues no va a aparecer. Dándole, no va a aparecer. Y resulta que, como se cayeron los puentes, ¿viene qué hizo? Mandó matar a todos los ingenieros que no servían para nada. Así de fácil. Y la segunda cosa que hizo, para que usted se dé cuenta qué clase de hombre era, es que ordenó a un grupo grande de soldados que colocaran unas cadenas grandes calientes y que le dieran cadenazos al mar para castigar al mar. ¿Quién hace esto? Solo un loco, hermanos, para que no vuelva a botarme en los puentes. Ese era Asuero. Lo que le estaban pidiendo a Esther era que se arriesgara tanto al punto de morir por hacer la voluntad de Dios. Y después de ella conversar con Mardoqueo y decirle que no, que es, y él le dice: mira, Esther, Atac, dile, contéstale, si callas, si quiere hágalo, le digo. Sepa que Dios va a buscarse a otra persona. Vas a perder la oportunidad de ser utilizada en esto. Dios se va a buscar a otro. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero quiero que piense, le dice: ¿no será que para esto naciste? ¿No será que para esto Dios te puso allí? Y a mí lo que me gusta de Esther, entre otras cosas, es ese espíritu tan dócil al Espíritu Santo, hermanos. Realmente Mardoqueo no batallaba con Esther. Era una persona que escuchaba y pronto entendía. Ojalá fuéramos así todos aquí, ¿no? Amén, hermanos. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad y orar por mí por 3 días. Yo también voy a buscar la fortaleza en el Señor, le dice. Y entonces, versículo 16, al final: entré a ver al rey, aunque no sea conforme a la costumbre. Y por eso es tan significativa esta frase: y si perezco, que perezca. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y puede ser que muera, pero voy a morir haciendo lo que Dios me pidió. ¿No le parece maravilloso, hermanos? Morir haciendo lo que Dios le pide. Y con esto se armó de valor y de carácter
Y con el consejo de Mardoqueo, quien es un cuadro del Espíritu Santo, tomó la decisión más sabia de su vida. Dijo: voy a hacer lo que tengo que hacer para lo que Dios me puso, y si perezco, que perezca. Es una gran frase, hermanos. Y entró a ver al rey. Después de orar 3 días. Es la forma indicada de tomar decisiones, hermanos. Ir a Dios en oración, a pedir a Dios por un plan, a pedir a Dios por fuerza, a pedir a Dios por ayuda. Y cuando entró a ver al rey, dice que el rey la vio. Y eso pudo haber sido, tiene que pensar, hermanos, cuando vamos a la Biblia hay que pensar, ese día cuando Esther estaba poniéndose la ropa, arreglándose, porque dice que se vistió con su traje real, etcétera, ella sabía que ese podía ser el último día de su vida, pero estaba resuelta a hacer la voluntad de Dios. Y cuando iba entrando, usted tiene que entender, ella iba diciendo: Señor, si es así, si he de morir, estoy en tus manos. Y cuando entró, el rey la vio. ¿Y qué hizo el rey? Lo ve en este dibujo que dice: extendió el cetro, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es que no era Asuero el que gobernaba, era Dios. Y le dijo: dime, hasta la mitad del reino te doy. Wow, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Y el libro sigue desarrollándose hasta que termina con un final precioso. Dios bendiciendo a su pueblo. Y dice que muchos se hicieron judíos. Así dice. Muchos se hicieron judíos. Y cuando el pueblo de Dios hace lo que Dios quiere, y cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, y cuando el pueblo de Dios es valiente, hermanos, créanme que la gente lo va a notar. Hemos notado, sí, a muchas religiones copiando lo que la Iglesia Bautista por años hizo en Costa Rica: sociedades de jóvenes, retiros de matrimonios, reuniones de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden copiar lo que sea, pero no significa que tengan a Dios de su lado. ¿No les parece? Y cuando la iglesia se porta de la forma correcta, el Espíritu Santo, Dios, hace algo importantísimo. Dice que muchos se convirtieron en judíos. ¿Qué hicieron? Se volvieron al Señor. Se volvieron al sistema judío que buscaba al Señor, que alababa al Señor. Se convirtieron a Dios, hermanos. Es un libro precioso, hermanos. Y el nombre de Asuero, o su referencia, aparece 175 veces en este libro. Y Dios ni una sola vez. Pero Dios todo lo acomoda, hermanos. Todo. Hermano, este hombre Amán termina siendo anulado por Dios en un tiempo preciso. Es exacto todo lo que pasa aquí. Todo, hermanos, todo. El tiempo de Dios es magnífico. Así que vamos a ir a Esther capítulo 4. Y ya termino con esto, hermanos, porque no podemos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, versículo 14, nuevamente de Esther 4, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermanos, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos vivos?
el destino, el cosmos, se alinearon las estrellas. Dios nos ha puesto aquí por una razón, y le aseguro que es para glorificarle a Él y para hacer su obra. Y si callamos en este tiempo, porque no queremos, porque nos da pereza, porque tenemos miedo, por la razón que sea, Dios se buscará a alguien más. Pero por otro lado, si hacemos lo que Dios nos pide, será una bendición para nosotros y para la gente. Es un libro precioso, hermanos. La providencia divina, el cuidado de Dios, el poder de Dios, el control de Dios en las cosas. Les invito, si nunca lo ha leído completo, que lo lea. No le tomará una hora. Póngale que le tome una hora. ¿Qué importa? ¿Qué es una hora? Es un gran libro. Y de eso hablamos. Los muchachos aceptaron a Cristo. Muchacho y una muchacha. Y varios muchachos tomaron la decisión de seguir fieles al Señor. Tengo una meta, hermanos, y se la quiero compartir a la iglesia. Para el año que viene, si Dios lo permite. Siempre es así, ¿verdad, hermanos? Si Dios lo permite. Porque Él es el que dice. Amén, hermanos. Dios es el que dice. Quiero llevar a la misma cantidad de jóvenes que llevamos este año, más 20 jóvenes más. Entre más jóvenes llevemos, va a ser de más bendición para la iglesia, porque estaríamos levantando una generación cada vez más grande de gente que tema a Dios y le siga. Yo quiero que ustedes, por favor, me ayuden a orar. Y hermanos, no lo olviden, quiero que lo apunten ahí. Quiero llevar 20 jóvenes más que este año, si Dios lo permite. Que crezca el número de jóvenes, que estemos para allá. Y si hay que llevar gente inconversa, vamos a llevar. Y la gente a veces se queda, hermanos, ¿por qué tenemos miedo de gente inconversa? No es así que debe ser. Que la gente venga a la iglesia y escuche al Señor. Pero aquí en la iglesia hay varios que no pudieron ir, que no fueron. Quiero que vayan. Y que los hermanos de las misiones me dijeron que van a trabajar fuerte también para llevar 2, 3 jóvenes más cada uno. Y aquí trabajar fuerte, hermanos, para que vayan más jóvenes el año que viene a escuchar la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nos permitiste ir al campamento, ir y volver, y nos cuidaste, nos protegiste, nos enseñaste, hablaste a nuestro corazón. Gracias por los muchachos que te conocieron, por las decisiones tomadas, Señor, gracias. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que aunque sean estos pocos minutos que hemos hablado de este libro, Esther, que podamos entender que tú nunca estás ausente y que nunca llegas tarde, que tu tiempo es el indicado y preciso, el justo, es exacto. Y que nos ayudes en la vida, Señor, cuando parece que no te importa, cuando parece que no sabes, cuando parece que todo se ha salido de tu control, que recordemos que tus molinos muelen lento, pero muelen fino. Y que tú estás trabajando y que estás llevando todo hacia donde tú quieres que llegue. Ayúdanos a entender eso como cristianos. Pedimos por este momento invitación, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Quién aquí dice no tengo a Cristo? No sé si hay alguien sin Cristo esta tarde. Pero si no tiene al Señor, este es el momento, ¿sabe? Porque siempre lo decimos. Mañana puede ser tarde. En unas horas puede ser tarde. ¿Quién dice ore por mí, necesito a Cristo?
No sé si hay alguien así, pero si hay alguien así que hoy es el día de salvación. Ahora, hermanos, yo sé que es muy poco tiempo, son muy pocos minutos, pero yo quiero que recuerden algo ustedes y yo. Dios nunca está ausente, hermanos, y nunca llega tarde. Esperemos en el Señor, hermanos. Como dice Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Puede ser que ustedes, algunos acá, estén pasando momentos muy difíciles. Hermano, busquen el Señor la dirección. Ore. El Señor va a dar su dirección. Hable con el Señor. Dile, Señor, muéstrame qué hacer. Dios nunca se equivoca, hermanos. Él siempre enseña lo que hay que hacer. Les invito, hermanos, a confiar en el Señor, a buscar en el Señor. Que así sea, hermanos. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por el culto. Gracias por lo recibido. Y te pido, Señor, que si mañana nos permites vivir, que te honremos y que seamos de bendición a alguien. Y que nos ayude, Señor, a siempre recordar que aunque parezca que tú estás allí, haciendo lo que solo tú puedes hacer. Danos el valor, danos la fortaleza, danos el carácter, Señor, de movernos bajo la guía de tu Espíritu en nuestra vida. En Jesús oramos. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, ya están los niños acá para darles unos anuncios. Gracias. Aquí nos faltó dos cosas. Toquita, pase un tirito, porfa, porque mire,